Hola, ¿cómo están? Saludos desde Ministerio Estrellas y Arena. Y bueno, pues hoy nuevamente nos reunimos para poder compartir la palabra, meditarla. Y en los miércoles que hemos seleccionado y que hemos buscado para poder ministrar tanto a los adolescentes, pero ser más específicos en la juventud, ya que ellos cada día se enfrentan a nuevos retos, a circunstancias totalmente a lo mejor complejas, que pueden ser totalmente difíciles o que a lo mejor tampoco habían experimentado. Entonces sabemos que un joven tiene bastante potencial, pero es importante poder guiarlos y también es importante enseñarlos a a escuchar la voz de Dios. Y bueno, pues hoy yo quiero hacer referencia de dos personajes, pudiéramos llamar, en la historia de Israel, en el pueblo de Dios, tanto Saúl como David, y poder ver que muchas veces los jóvenes se sienten como que debo de cumplir ciertas características para poder ser usado por Dios. Es que me hace falta esto, o es que a lo mejor me pongo nervioso, o de repente no tienes la oportunidad de poder ministrar y de poder compartir la palabra, pero todavía te sientes con inseguridad, ¿no? Decir, no, es que no, y los veo luego cómo empiezan a sudar y a buscar infinidad de pretextos para decir, no, todavía no, déjame preparo, ¿no? Cuando, bueno, poco a poco se va aprendiendo a escuchar la voz de Dios, a poder caminar dentro de la dirección del Espíritu Santo. Y luego les digo, bueno, pues tú nada más ponte ahí porque el Espíritu Santo va a empezar a hablar. Prepárate en lo que tú te tienes que preparar y hazlo, ¿no? Yo esto lo veo como una oportunidad. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque a fin de cuentas, pues, bueno, de los miércoles prácticamente me voy a estar despidiendo. Ya estaremos dando más pauta a los jóvenes que ministren a los jóvenes, ¿no? Ya los viejejitos, pues, estaremos ministrando a los no tan jóvenes. Entonces, me da mucho gozo el que empiecen a sumarse más brazos en el ministerio. Bueno, vamos a dar gracias y no quiero salirme del tema. Vamos a ver cómo es alguien que sirve a los ojos de Dios, ¿no? Y entonces, aparte de poder visualizarnos, o más bien de no visualizarnos, cómo nos pueden ver las personas. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este tiempo que nos permites. Bendice a tus jóvenes, Señor. Bendice a cada joven de México, Padre mío, a cada joven de las naciones, Señor. Yo sé que tú los ocupas, Padre mío, que son instrumentos importantes para ti. Y como tu palabra nos enseña, Señor, no, que aun aunque ellos sean jóvenes, no minimizarlos, ni tampoco cerrarles la boca, ¿no, Señor? Sino que ellos puedan hablar, que ellos puedan aprender más de ti y que su corazón sea abierto para que la palabra que proviene de ti en la vida y en la experiencia de un joven pueda salir, Señor, para poder ayudar a otros. Te damos gracias. Yo te pido que los bendigas, que los guardes, que los tengas en el hueco de tu mano y que asimismo, Señor, los instruyas para que día tras día ellos puedan compartir tu palabra, Señor, en medio del caos y en medio de todas las situaciones complicadas que podemos vivir hoy en día en nuestros tiempos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues yo quiero que podamos ir. Voy a estar leyendo un poco sobre Saúl, sobre David, pero vamos a estar empatando toda este contexto de la escritura a nuestro tiempo hoy en los jóvenes, ¿no? A mí me viene a la mente cómo muchas veces se minimiza el potencial que puede tener un joven. ¿Por qué? Porque como adultos o como gente que ya se cree madura, de repente empiezas a decir, no, es que no tienen experiencia.
es que no sabemos qué vayan a decir, es que de repente son impulsivos, es que de repente tienden a hablar sin pensar, ¿no? Y bueno, eso es lo maravilloso de que puedes tener de un joven, que puede ser alguien espontáneo, que puede ser alguien fresco, que puede ser alguien que consecuentemente o que están fluyendo ideas y que no los detienes, ¿no? Aparte tienen fuerza para seguir adelante y para poder conseguir muchos de las cosas que tienen en su corazón, que tienen en su mente. Lo que puede hacer un parteaguas en esto es cómo son instruidos. Si un joven está mal instruido, pues obvio va a ir sobre una pendiente, ¿no? En el que sus decisiones no van a ser certeras, van a ser imprecisas. En el que su manera de pensar pues va a estar errado de la manera de pensar de Dios. Pero cuando un joven está instruido, cuando un joven está llenándose de la palabra, está siendo dirigido por sus autoridades y sobre todo por el Espíritu Santo, es alguien muy importante, ¿no? Y esto es lo que yo quiero que veamos el día de hoy, como a los ojos de Dios, no importa cómo seas, si eres alto, si eres chaparrito, no importa la tez de tu piel, ¿no? El color, no importa si eres gordo, si eres flaco, lo que importa es lo que hay dentro de ti, porque a fin de cuentas lo que nos reviste por fuera o lo que nos puede mostrar por fuera va a ser una apariencia, ¿no? Pero lo importante es lo que hay dentro de tu corazón. Y esa parte es poderla llevar enfocada en los principios y en los preceptos que tiene Dios para su creación y sobre todo para sus hijos, ¿sí? Entonces, yo quiero, fíjense, en el capítulo 9 del primer libro de Samuel nos va a hablar cuando Saúl es elegido, y vamos a ver ciertas características de Saúl. Saúl era alguien que la palabra nos muestra como alguien hermoso, ¿no? Como alguien fuerte, como alguien que superaba en mucho a los hijos de Israel, ¿no? Entonces era alguien que estaba dotado físicamente. Cuando la palabra se refiere a hermoso, no solamente es que pudiera tener una apariencia agradable, ¿no? Sino que era alguien que físicamente estaba bien, estaba fuerte, que era alguien que reunía características para poder reinar. Recordemos, no había rey en Israel todavía. Entonces, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, empieza a pedir un rey, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Samuel, como primer profeta o como profeta, estaba también fungiendo un cargo como juez, ¿sí? Entonces él era el que se encargaba de llevar también la voz de Dios. Él fue apartado por Dios. Su madre Ana lo entregó al Señor para que él pudiera servirle, ¿no? Y entonces él fue criado dentro de los preceptos y principios de Dios. Pero Saúl era alguien que iba a empezar a reunir ciertas características. Ahora, yo quiero que nosotros podamos ver. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Saúl y vamos a ver a David. Eran personajes totalmente distintos. Y hoy en día también nosotros podemos ver esa parte. No importa de dónde seas, tu nacionalidad, tu estatus social, no importa. Cuando tú eres un instrumento para Dios, Él te va a ocupar. No importa también si eres joven, si eres adolescente o hasta si eres un niño, porque hasta en los niños, cuando empiezan a crecer dentro de lo que es la palabra de Dios, empiezan a desarrollar una mentalidad de la salvación que nos da Dios, de los caminos que ha trazado, o el camino que ha trazado Dios para nosotros. Entonces, vamos al capítulo 9 del primer libro de Samuel, y dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis,
hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Y fíjense, aquí vamos a ver las características de Saúl, que va a ser ungido para ser rey de Israel. Dice el versículo 2, se llamaba Saúl, joven hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. Dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, fíjense, para poder visualizar las características de Saúl, era alguien que tenía potencial físico, ¿sí? Era alguien que en ese tiempo los reyes también peleaban, ¿sí? También iban a la batalla. Entonces, era alguien que reunía características también de guerrero. Que a los ojos de cualquier ser humano dice que sobrepasaba a cualquier. Y te digo, cuando se refiere a hermoso, no nada más era su apariencia de rostro o de todo su físico, ¿no? Sino todas las cualidades y aptitudes que reunía Saúl. Entonces, le dice a Samuel, vas a ungir a este lo he elegido. Y bueno, yendo un poquito al contexto de su reinado de Saúl, fue alguien que se empezó a pegar muy bien a todas las decisiones que tomaba Dios por medio del profeta, pero que de repente empezó a tener altivez, que de repente empezó a sentirse más de lo que él podía hacer, porque a fin de cuentas, en esos tiempos y en estos tiempos, nosotros no podemos aspirar a ser más que Dios, ¿sí? Por mucho talento que tengas, por muchas aptitudes que tú reúnas, por muy fregón que tú te sientas, no vamos a poder ganar lo que dice, ganarle a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a ver en Saúl? A fin de cuentas le empezó a traicionar lo que se pudo haber hablado de él, ¿sí? ¿Cómo fue visualizado? La palabra nos muestra cómo era. Entonces, él empieza a reinar, empieza a hacer las cosas bien, empieza a tener victorias porque Dios le empezó a entregar victorias. Y de repente empieza a hacer a un lado al profeta, y al hacer a un lado al profeta está haciendo a un lado la voz de Dios. Esto a mí me suena a algo que constantemente escucho hoy en día. Muchas veces por tu talento, por tus aptitudes que puedes reunir, a veces terminas haciendo a un lado la voz de Dios y lo que quiere para empezar a poner a trabajar tus talentos, tus virtudes, tus aptitudes. Y entonces sientes que tú ya puedes hacerlo todo, ¿sí? Es importante siempre estar escuchando la voz de Dios y revestirte de humildad. Porque una vez que tú dejas también la humildad de lado, entonces la altivez, la soberbia empezará a gobernar sobre de tu vida. Y quiero decirte que esto te va a afectar en todo lo que tú hagas, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás estudiando y de repente sientes que tienes mucho conocimiento y no estudias, te va a acabar traicionando tu orgullo y tu altivez, tu ego, de que piensas que sabes mucho y te va a ir mal, ¿sí? No vas a poder dar tu 100, porque a fin de cuentas todos los días nosotros estamos hechos para seguirnos preparando, para seguir avanzando. No te puedes quedar estancado. Entonces es importante siempre escuchar la dirección. ¿Y quién es quien nos da la dirección? Nos da la dirección Dios, ¿sí? Jesucristo nos enseñó cómo. El Espíritu Santo nos anima y nos lleva a poderlo hacer de la manera correcta. Entonces, en Saúl empezó a haber altivez. ¿Qué sucede con Saúl? Empieza a hacer a un lado al profeta y de repente hay un momento en que se da una orden y él agarra y dice, no, hoy mi misericordia creo que es más grande que la de Dios. No dice la palabra así, pero a fin de cuentas nos da a entender algo. Dios da una orden de terminar con todo
Y él acaba dejando animales y acaba dejando mujeres y niños cuando se había ordenado exterminar con todo. ¿Sí? Nuestra misericordia, nuestra compasión no puede ser mayor a la de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a actuar de esa manera, es que simplemente está diciendo, como que ya no me estás haciendo tanta falta. Ajá. Hay muchas personas que se sienten tan buenos, tan buenos, tan buenos, que piensan que todo lo que hablan, lo que dicen, lo que sienten, los lleva a algo bueno. Y muchas veces no es así. Aún a veces sintiéndote la mejor persona, también lastimas. También tus palabras hieren a otros, ¿sí? Aún por mucho que tú quieras hacer. ¿Tú crees que había a lo mejor una intención totalmente descabellada de parte de Saúl de dejar mujeres, niños y de aparte dejar lo mejor del botín para poder levantar un sacrificio a Jehová? ¿Pero qué hizo? A fin de cuentas fue desobediente. Entonces, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Nuestra intención, de intenciones no vivimos. De intenciones no puedes terminar una carrera, ¿sí? Tú puedes decir, es que yo le voy a echar ganas y yo voy a terminar mi escuela y después voy a tener un buen trabajo y después voy a tener una casa hermosa y ahí me voy a llevar a vivir a mis papás y voy a vivir en Europa o voy a vivir en otro país. Y de repente, mira, de intenciones, es una intención buena, es algo bueno en el corazón, pero para que esto se concluya, no es solamente decirlo ni tenerlo en tu cabeza, sino empezar a ejecutar en tu vida, en el día a día, el plan para poder conseguir cada una de las metas, ¿sí? ¿Qué sucede con Saúl? Él agarra y dice, bueno, creo que yo como rey de Israel, entonces ahora voy a tener misericordia por los niños, por las mujeres, y ahora esto se lo voy a entregar a Dios. Quiero decirte algo que debemos de tener siempre en nuestra cabeza. A Dios no le hace falta nada, porque es Dios. Cuando te pide algo es porque Él lo está pidiendo, ¿sí? Cuando tú estás dispuesto a entregarle algo, es porque estás yendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no a hacer tu propia voluntad. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Ajá. Saúl empieza a hacer esto. ¿Y qué sucede? Dios, Jehová, se aparta de él. Aparta su cobertura. ¿Qué empezó a suceder en él? Empieza un espíritu de tormento a atacarle en la cabeza, ¿sí? Y él necesitaba del toque del arpa para poder tranquilizarse, pero Dios lo había desechado por su desobediencia. Entonces, como joven, no puedes agarrar y hacer siempre tu voluntad. Tienes que ir siguiendo las normas, las reglas y los principios que están trazados, ¿sí? No puedes decir, voy a terminar mi universidad, mi preparatoria, mi secundaria, que eso ya va más en los adolescentes, pero no vas a decir, voy a terminar esto saltándome las reglas. Tienes que llevar las reglas. ¿Para qué? Para que tengas éxito en todo lo que tú haces. Y esto es un conjunto de cosas que se van a combinar para poder alcanzar el objetivo. Por un lado, tu obediencia. Por un lado, tu entereza, tu diligencia para poder estudiar y poder prepararte, ¿sí? Por trabajar en conjunto con las personas que te ponen Dios ahí a tu alrededor, como tus maestros, como tus compañeros, como tus mismos padres. Entonces son varios factores que tienen que irse acomodando y trabajar en conjunto. Tú solo no puedes. Solo nunca vas a poder. ¿Por qué? Porque tú primeramente necesitas de Dios y que Él esté acomodando todo. Entonces nosotros podemos visualizar en Saúl alguien que empezó a pensar de más de sí mismo. ¿Por qué? Porque soy fuerte, porque soy rey. Ahora yo ya tengo el poder de tomar mis propias decisiones. Espérate,
Dios dijo algo al pueblo: voy a dejarles un rey, pero yo voy a seguir siendo soberano sobre ustedes. ¿Sí? Vos soy el que estará tomando las decisiones. Saúl no podía ejecutar algo o ir a una batalla si no era enviado Samuel, y entonces poderle decir ve o no ve, o ve y esta va a ser la estrategia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en Saúl. Si tú de repente estás confiado y piensas que eres muy listo, si de repente piensas que te las sabes todas, si de repente piensas que tú puedes, quiero decirte que estás equivocado, que necesitan juntarse varios factores para poder llegar a la meta. Ahora, vamos a ver cómo fue el llamado de David, que también fue rey de Israel, que está registrado como pues un rey que tuvo infinidad de victorias, un rey que tenía su corazón conforme al de Dios, un rey que como tú y como yo falló, pero que tuvo humildad para ir en arrepentimiento, ¿sí? Y que siempre al final de un error o de no hacer lo correcto, acababa postrándose ante Dios. Tan es así que deja un legado, ¿sí? Tan es así que nosotros no vemos reinando a la descendencia de Saúl, sino a la descendencia de David. Y que aún después de que fueron quitadas tribus, se queda todavía en dos la descendencia de David, por ese amor y por esa promesa. Esto nos enseña algo, que cuando Dios te dice te voy a ocupar y yo te voy a entregar esto en tus manos y yo voy a estar contigo, verdaderamente lo va a cumplir, ¿sí? Aunque se hayan movido varios factores. ¿Qué se movió en esto? Hubo desobediencia también de David, pero al contrario de Saúl, él fue a los pies de Dios nuevamente con un corazón arrepentido. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo fue el llamamiento o la unción el ungimiento de David. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Fíjate, el profeta seguía llorándole al antiguo rey. Ya había sido desechado, ¿no? Y él seguía todavía, y le dice Dios: ¿hasta cuándo, Saúl? ¿Hasta cuándo, Samuel, vas a llorarle a Saúl? Y dice: habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tú tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Entonces, fíjate, algo que empieza a mostrarnos Dios a través de cómo Él ve las cosas. No eligió a Saúl por la apariencia que decían, porque a fin de cuentas vamos a ver que está eligiendo también a David, y que era un contraste de Saúl. Fíjate, dice, porque me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová, este es su ungido. Entonces ve a su primogénito de Isaí y dice: bueno, este es.
Quiero decirte que 2 de sus hermanos de David estaban dentro del ejército de Israel. Entonces también reunían características de guerrero, ¿sí? Pero ve los ojos del profeta. Él ve a alguien con apariencia y traía todavía como el concepto de Saúl. Dice, bueno, este es. ¿Por qué? Porque posiblemente era primogénito y porque podía reunir las características del rey anterior. Entonces dice, cuando vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová, este es su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, yo quiero decirte algo, tú, antes de tus aptitudes, de tus talentos, de tus dones, de tu apariencia, quiero decirte que cuando Dios te va a usar, no te va a usar por eso. Te va a usar por lo que hay en tu corazón. Porque en tu corazón haya un celo por Dios. Porque en tu corazón haya ese amor por hacer las cosas. Porque en tu corazón haya transparencia. Porque en medio de ser imperfecto, en medio de fallar, siempre tengas un corazón dispuesto para servirle al Señor, ¿sí? Entonces, dice algo importante aquí, con los ojos que mira el hombre no son los mismos con los que mira Dios. No te está viendo si tienes un diplomado, si tienes un doctorado, si estás cursando la universidad, está viendo lo que hay, está viendo tu pasión, lo que quieres hacer por el reino de los cielos, está viendo cuánto le amas, está viendo cuánto quieres hacer el poder servirle. Eso es lo que ve Dios en cada persona, no ve su apariencia. Después dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y fíjate, entonces había hecho pasar a todos sus hijos Isaí, y Jehová no había escogido a ninguno. Y dice, ¿son todos estos? Dice, pues ahí hay uno que anda apacentando las ovejas, es el más pequeño. Y bueno, cuando nosotros podemos visualizar a David, que era joven, también habla de una hermosa apariencia. Pero fíjate, la palabra aquí nos enseña que no reunía las características que había reunido el primer rey, ¿sí? Alguien que podía combatir, alguien que podía llevar al ejército y todo un pueblo a victorias. Entonces, ¿qué es lo que sucede con David? Primero, hasta por su propio padre, dice, pues allá está el menor, y ese lo tengo apacentando a las ovejas. Nunca estuvo en la perspectiva de decir, puede ser David, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo minimizaban por pequeño, porque lo minimizaban por ser el más joven, ¿sí? Por ser el más pequeño, y porque también la palabra nos muestra, cuando pasa como a revisión, a poder ver que era alguien flaquito, que no podía ni aguantar la armadura. Hay un momento en que pues bueno, es traído, Dios dice, es ungido, pero él no toma de inmediato su cargo como rey. Primeramente es perseguido, primeramente tiene que ser preparado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú, como alguien que le quiere servir a Dios,
tienes que sujetarte a una preparación y que tienes que buscar primeramente con anhelo, con gozo, con tu corazón, el poder servirle a Dios. Fíjate, dice el versículo 17, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que está de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Ahora fíjate, aquí nos menciona nuevamente a Saúl. Saúl ya había sido desechado. Saúl ya no tenía la cobertura ni la protección. Por eso se había buscado otro rey que le iba a sustituir, pero iba en un proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todavía aquí vemos cómo Saúl va a tener relación con David, ¿sí? Entonces, en el versículo 5 dice, y traían un casco de bronce en su cabeza y llevaban una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Y nos empieza a dar una descripción de aquel que estaba amedrentando al pueblo de Israel. Ahora, si nosotros nos vamos al principio del capítulo 9, nos decía que Saúl era alguien fuerte, que era alguien poderoso, pero a fin de cuentas cuando se enfrentan contra este gigante que es Goliat, tampoco él entró. Él estaba también amedrentado por todo lo que vociferaba Goliat, por todo lo que agarraba y amedrentaba al ejército, ¿sí? Entonces buscaba. ¿Qué es lo que sucede aquí? Goliat dice que era alguien totalmente grande, era un gigante. Entonces los del pueblo de Israel le temían. Y él decía, a ver, no vamos a meternos como en rollos, ¿no? Que salga uno que pelee contra mí. Que salga uno. Pero de todos esos corpulentos, grandes, fuertes, que tenían un cuerpo como para estar en el ejército, nadie iba enfrente. Y esto nos da una enseñanza, que por mucho talento que tengas, que por muchas aptitudes que tú reúnas, que por mucho que tú conozcas y sepas, hay cosas a las que no le vas a querer hacer frente. Hay cosas que se van a salir de tu alcance y que necesitas verdaderamente el respaldo de Dios para hacerles frente, ¿sí? Y tú puedes decir, pero es que yo no quiero pelear con ningún gigante. Yo quiero decir que muchas veces delante de ti está un gigante que no se llama Goliat, que tiene un nombre en específico, que posiblemente es tu escuela, que a lo mejor no has podido, que a lo mejor te ha costado trabajo, que a lo mejor te has sentido amedrentado por ella, ¿sí? Pero le tienes que hacer frente. Y no va a ser con todas tus cualidades, talentos y conocimiento, sino verdaderamente teniendo la humildad y dejando que Dios te instruya, para que entonces tú empieces a hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? Para que entonces tú lleves a cabo la dirección que Dios te está dando, el poder ser dirigente, el poder ser responsable, el poder tener siempre la entereza de poder llegar a la meta, ¿sí? O no puede llamarse escuela, posiblemente puede llamarse libertad, puede llamarse sueños, puede tener un nombre ese gigante, el cual muchas veces no se le quiere hacer frente. Muchas veces se busca la vía más rápida. Y el pueblo de Israel aquí estaba ocupando una vía, que era la vía cobarde. Porque cuando él salía y vociferaba contra el pueblo de Dios, ellos se espantaban. No le hacían frente. Y así fue por tiempo, ¿sí? Hasta que Saúl da como una recompensa, ¿no? Dice el que venza a este gigante, le voy a dar a mi hija, le voy a dar mi riqueza, y le iba a dar poder, iba a ser parte del reinado.
Iba a ser parte de la familia real. ¿Por qué? Porque estaba tomando la puerta más fácil. A veces, a lo mejor tú no ofreces una recompensa, o sí, ayúdame en esto y te doy esto. ¿Sí? O bueno, voy a hacer esto a un lado para poder llegar al otro. Y en ese camino vas perdiendo dignidad. En ese camino vas perdiendo valores, principios. Y entonces tu imagen empieza a deformarse. ¿Por qué? Porque te empiezan a ver como alguien que no puede, como alguien que es cobarde, como alguien necio, como alguien empecinado en hacer algo. Cuando si ves a tu alrededor ya te fracturó varias situaciones en tu vida. Pero sigues ahí queriendo caminar en lo mismo. Ese puede ser también tu gigante. La mejor manera es hacerle frente. Vamos, dice la palabra. Fíjate, en el versículo 14 dice, y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a Jehová su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de la leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y tomó prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí lo había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con ganados, riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere este filisteo? Entonces, fíjate la mentalidad de David. David empieza a preguntar, pero a él no le llamó la atención lo que pudiera dar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, aquí en la palabra nos muestra que David tenía un celo por Dios, que él tenía también una confianza, y cuando él estaba pastoreando las ovejas de su padre, cuando venía un oso, cuando venía un león, él peleaba contra ellos, ¿sí? Y defendía la propiedad de su padre, que era su rebaño. Ahora tenía un celo por Dios, y cuando ve al ejército de Dios estar atemorizados por este gigante,
también entra un celo, ¿sí? Y dice, ¿cómo este filisteo incircunciso amedrenta o habla así del pueblo del Dios viviente, del pueblo ungido de Dios? Y entra en un celo y dice, yo voy a vencerle. Y eso es a lo que yo quiero que nosotros podamos ir. A que no importa el gigante que haya enfrente, sino que tú en tu celo, en tu convicción, en verdaderamente caminar conforme a la voluntad de Dios, puedas llegar y alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Y quiero decirte algo, tu profesión, tus sueños, tus deseos, cuando van siendo o cuando van en la misma dirección del propósito que tiene Dios en tu vida, no van a chocar. No van a chocar así como las intenciones de Saúl cuando empezó a levantar sacrificio por sí mismo. Ese sacrificio se tenía que hacer, pero llevaba un orden y una forma. Cuando tus sueños, tus metas y a donde tú quieres llegar va de la mano con el propósito de Dios, Él acomoda todo para que éste vaya caminando de igual manera, ¿sí? Entonces, no es que te la pases, ay, pero qué aburrido, no. ¿Por qué? Porque acabas teniendo gozo y acabas siendo feliz, porque acabas siendo también exitoso. Y aún en medio de los gigantes que puedan estar frente a ti, tú les vas a poder vencer. Cuando David es escuchado por el rey Saúl, y el rey Saúl entre sus temores, no había otra cosa que pudiera tomar. Y dice, bueno, a ver, pónganle una armadura. Y de repente la armadura le queda grande, le queda pesada, no puede. Fíjate, Goliat necesitaba un escudero para poder llevar todo su armamento. David dice, no, me tengo que quitar esto porque me estorba. Él sabía y él había ejecutado algo siempre. Él había defendido el rebaño de su padre. Había peleado, ¿sí? Entonces, cuando ve al gigante, y cuando el gigante ve a David, y de repente lo ve con la honda y lo ve con piedras, dice, ¿qué soy, perro? ¿Qué soy, perro, para que vengas a mí con palos y con piedras? El gigante también vio de manera despectiva a David. Él esperaba un guerrero como él, un guerrero grande, un guerrero con una apariencia como la de él, con armas, con espada, con escudo, ¿sí? Con red, como lo usaba él. Él pensaba en algo así. Cuando ve a alguien pequeño, cuando ve a alguien que estaba fuera de sus expectativas de quién iba a enfrentar, dice, ¿qué soy, perro, para que vengas con palos y piedras? Pero David tenía algo, tenía un celo y una confianza en el Señor. Dice, no vengo con lanza ni jabalina, ¿sí? Él empieza a hablar que iba en el nombre del Dios viviente. Y es como tú vas a vencer tus gigantes. Es como tú vas a acabar derrotando todo aquello que no has podido pasar, que hasta te ha causado temor y que no has querido enfrentar. El término de esta historia es que David agarra su honda, agarra su piedra, la prepara y tira. Le pega en la cabeza al gigante. El gigante cae. Con la piedra no lo mató. Corre, saca su espada y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza. Terminó con el gigante. Yo quiero invitarte a que tú desarrolles tu confianza en el Señor y que sepas que Él no te va a abandonar y que tú le vas a poder hacer frente a cualquier cosa y que no importa quién seas, de dónde vengas, si de repente la familia de la que tú eres llega a ser sencilla, llegan a tener carencias, que eso no sea tu gigante que no te va a permitir
poder pasar eso. O si de repente lo tuviste todo, pero de repente tu corazón está puesto en otro lado, alinea tu corazón al propósito de Dios y vas a poder conseguir. Yo quisiera decirte, mira, tienes el modo económico, tienes a tu alrededor todas las cosas puestas, pero realmente si tú no tomas la decisión y no quieres, puedes tener todo, puedes tener las aptitudes, las cualidades, pero no vas a llegar alejado de Dios. No vas a poder concluir y llegar a la meta. El llegar a la meta es como cualquier atleta que se prepara para poder llegar a la meta. En esa competencia se preparan muchos, pero uno es el ganador. ¿Sí? Entonces, no te quedes en los del montón. No te quedes a medias en lo que estás haciendo. Vence y ve en el nombre del Señor hacia cada cosa. Y esto te va a ayudar para que tú puedas servirle a tu Dios. Esto te va a ayudar para que tú puedas ser exitoso en lo que tú haces. ¿Por qué? Porque el Señor te sustentará con la diestra de su poder. Y no importa que seas joven, no importa que seas chaparro, flaco, gordo, sino que tengas al Señor. A mí me gustaría, le oro al Señor, que esto pueda impactar tu vida. Y si de repente llegaron a despreciarte, llegaron a minimizarte, llegaron a decirte, no, pues es que tú no eres como nosotros. De repente te han dicho, es que no puedes, es que tú no sabes o es que eres tonto. Hay un gigante que está enfrente, pero no le tengas miedo. Tú le puedes vencer. Porque con los ojos que te miran los hombres no son los mismos con los que te mira Dios. Y el Señor te conoce. Él te formó. Él te hizo. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por cada joven. Yo te pido, Padre, que tú les hagas sentir en su corazón, que tu Espíritu Santo los lleve, Señor, y los guíe. Y que ellos puedan entender y tomar la promesa que tú tienes para ellos, Señor. Para que nunca se derroten, Señor. Que sepan que en ti todo se puede conseguir, Padre. Todo lo que está dentro de tu voluntad, Señor. Que no importa lo difícil que pueda ser, tú estarás con ellos para ayudarles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad.
cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Y tu nombre solo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y tu nombre solo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, porque eres grande, Señor, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, porque eres más grande, Padre, que cualquier problema que pueda haber, porque eres más grande que cualquier gigante, Señor, que quiera hacernos frente, Padre mío, porque en ti todo lo podemos, Señor. Tu palabra dice que todo lo podemos en ti, porque de ti viene la fortaleza, Señor, porque en ti somos nuevos, porque en ti somos más que vencedores, Señor. Bendito eres, Padre. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. No importa lo gigante que pueda ser, el Señor está contigo y va a defender siempre tu causa. El Señor aboga por ti y te va a ayudar en cada una de las tempestades y tribulaciones a las cuales tú fueras expuesto. En el Señor todo se puede. Mi hermano, Dios te bendiga. Yo espero en el Señor que esta palabra te edifique y que puedas llevarlo a la práctica, no luchando solo, sino con la mano del Señor, venciendo todos tus gigantes. Dios te bendiga.